Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Jordán Rodríguez Michel, Ulloa Estrada Osiri Yarizamar, Venegas Cruz Melanie Jacqueline y su servidora Flores Chavarría Alejandra. Nosotros actualmente estamos cursando la materia de Físico-Química 1, impartida por el ingeniero Adriana Viramontes Acosta. Para dar comienzo a este tema, explicaremos los conceptos de salting in y salting out. Salting out. Este método es cuando se aumenta la fuerza iónica de una solución proteica añadiendo sal. La solubilidad disminuye y precipitados de proteína. Esto podría ser explicado de la siguiente forma. Cuando las moléculas de sal compiten con las moléculas de proteína en la unión con agua, muchas proteínas globulares se precipitan a concentraciones iónicas muy bajas en agua pura. Esto sucede porque diferentes proteínas son capaces de interactuar favorablemente, llevando a la formación de un complejo, cuando esta formación compleja se extiende entre muchas moléculas de proteínas que puede llevar a la precipitación de proteínas. Bueno, la salinización es un efecto basado en la interacción electrolito y no electrolito. Esto está basado en el hecho de que el que no es electrolito puede ser menos soluble a altas concentraciones de sal. Este método normalmente se utiliza para separación de proteínas. La concentración de sal es necesaria para que la proteína precipite fuera de la solución y que difiera de proteína a proteína. Este proceso también se utiliza para concentrar soluciones diluidas de proteínas y, bueno, algunas sales, como las altas concentraciones de sulfato de amonio, tienen efectos generales sobre la estructura del disolvente que conducen a la disminución de la proteína, solubilidad y salting out. En este caso, las moléculas de proteína tienden a asociarse entre sí porque las interacciones proteína-proteína son enérgicamente más favorables que la proteína solvente interacción. Las proteínas tienen puntos característicos y estos se utilizan en separaciones de proteínas en extractos crudos. Alguna aplicación, por ejemplo, como las proteínas tienen diferentes composiciones de aminoácidos, las moléculas de proteínas diferentes precipitan a diferentes concentraciones de solución salina. Y estas proteínas que no son deseadas se pueden eliminar de una mezcla de solución de proteína mediante el salting out, o sea, mediante este método. Y cuando la solubilidad de la proteína en diferentes concentraciones de solución salina se desconozca. La región más eficaz de salting out es en el punto isoeléctrico de la proteína, ya que todas las proteínas exhiben solubilidad mínima en soluciones de resistencia iónica constante en sus puntos isoeléctricos. La mayoría de las proteínas son menos solubles a altas concentraciones de sal. Este efecto es llamado salting out. Salting in se refiere al efecto en el que el aumento de la fuerza iónica de una solución aumenta la solubilidad de un soluto. Un ejemplo de esto sería una proteína. Aquí nos menciona que una alta concentración de sal compite con el agua moléculas necesarias para solvatar en macromoléculas. Entonces, solvatar nos puede decir que hace referencia a un proceso que implica la atracción y la asociación de los iones de un soluto y las moléculas de un disolvente. A diferencia de salting in, la salting out se produce en soluciones acuosas de alta resistencia iónica, que es la concentración molar de iones presentes en la disolución. Es la carga de cada ion y la suma se refiere a cada una de las especies iónicas presentes en el medio. Entonces, estas se reducen la solubilidad de cada molécula, causando que ciertas proteínas se precipiten. Idealmente, el tipo de sal que se utiliza y la concentración de la sal se puede variar para precipitar. Entonces, la precipitación es una creación de un sólido a partir de una solución. Esto no quiere decir que cuando la reacción ocurre en una solución líquida, el sólido formado se llama precipitado.
y pues esto es selectivamente a la molécula. Para conceptualizar mejor salting in y salting out, salting in es un método de purificación que utiliza la solubilidad reducida de ciertas moléculas en una solución de muy alta resistencia iónica. En cambio, salting out es típicamente, pero no se limita a, la precipitación de grandes biomoléculas como las proteínas. Ahora presentaremos dos experimentos de salting in y salting out. ¿Cómo es que actúa la formación y estabilidad de la espuma blanca del huevo en la prueba de salting in y salting out? En este experimento utilizaremos algún recipiente, 2 huevos, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Como primer paso, depositaremos solamente la clara de un huevo en el recipiente y luego echaremos una cucharada de cloruro de sodio y después mezclaremos de forma en que alcance el punto de turrón, que son aproximadamente 45 segundos. Como segundo paso, repetiremos lo anterior, pero con sulfato de sodio, y mezclaremos por 35 más que el anterior. Luego compararemos nuestras dos mezclas y nos podemos dar cuenta que el cloruro de sodio es mucho más denso que el sulfato de sodio. Esto se debe a que la sal del cloruro de sodio maximiza la proteína solvente, la interacción hace que el solvente sea mejor y esto desnaturaliza la proteína. Consecuentemente, se despliega y absorbe el aire más fácilmente, formando una espuma rígida y estable. La sal del sulfato de sodio previene el despliegue de proteínas y hace que las proteínas interactúen entre sí, por lo que las proteínas se agregarán en lugar de absorberse en el aire. Además, se observó sinéresis debido a la escasa estabilización de la espuma por las proteínas saladas. Bueno, en este experimento lo que se explicará es lo de salting out. Lo que utilizamos fue sal, agua y leche. Lo primero que hicimos fue agregar 5 cucharadas de sal máximo y después agregamos agua, de preferencia que sea agua tibia, y empezamos a disolver lo más que podamos. Después de ahí agregamos leche, podemos agregar 1,5 cucharadas y luego de ahí dejamos que esto repose. Para continuar con el experimento, podemos observar que en la primera imagen los grumos se hacen más grandes y comienzan a separarse. Esto pasó entre un rango de 10 a 15 minutos y después de 20 a 25 minutos en la segunda imagen los agregados flotan porque su densidad es menor que la solución. Y ya después de media hora en la tercera imagen nos muestra que los agregados pequeños cada vez son más grandes y la solución se volvió más clara. La técnica de precipitado de proteína está basada en la rotura de enlaces de hidrógeno entre la proteína y las moléculas de agua debido a las fuertes fuerzas de atracción entre los iones de la sal y las moléculas de agua. Cuando la concentración de los iones son suficientemente altas, el número de moléculas de agua libre son para interactuar con las proteínas. Esta es baja, por lo tanto, las interacciones hidrofóbicas son más fuertes y las proteínas precipitan. Ya para finalizar, podemos observar que en este experimento solamente usamos vinagre y leche. Lo primero que se realizó fue en un recipiente agregar vinagre y después agregar unas cuantas gotas de leche. Aquí no se tuvo que esperar un rango de tiempo ya que la reacción fue inmediata. Lo que quisimos mostrar es que en esta técnica de pH provocó que las proteínas de leche se desnaturalizaran y cambiaran su morfología y carga en las diferentes cadenas laterales. Estos cambios hicieron que las proteínas se precipitaran. Entonces, ya como conclusión, en los dos experimentos pudimos observar las diferencias entre las dos técnicas. En el primer experimento de salting out, los enlaces hidrofóbicos perdidos formaron grupos de proteínas menos densos que flotaron en la superficie, mientras que en el segundo experimento, que fue del vinagre con la leche, se redujo el pH y esto causó fuertes enlaces de hidrógeno y un área de superficie más grande para la desnaturalización. Esta combinación produjo densos grupos de proteína que se hundieron hasta el fondo del vaso.